Las demás novias están persiguiendo al protagonista, construyendo sus carreras o tramando venganza, pero yo no soy como ellas, estoy lidiando con un caso de arbitraje laboral. Soy la secretaria del dominante director ejecutivo, el catalizador emocional de su historia, la decoración de fondo en los eventos de la empresa y la herramienta conveniente que siempre está disponible. Desde la universidad hasta el mundo corporativo, he estado secretamente enamorada de mi jefe, Brandon Lewis, durante 10 largos e infructuosos años. Ayer, Brandon me dijo que Emily White ocuparía mi puesto actual y que, a partir de mañana, debía presentarme en el departamento de marketing. Pero al día siguiente fiché como de costumbre, me senté en mi escritorio justo afuera de su oficina y presioné el botón de encendido de mi computadora. Emily estaba a mi lado, sosteniendo una caja de cartón en sus brazos. Se veía incómoda, dudó un momento antes de decir que ese debía ser su escritorio. La miré y le respondí con calma. Según la ley laboral, si la reasignación de un puesto es irrazonable y el empleado y el empleador no logran un acuerdo, el empleado tiene derecho a rechazar dicha reasignación. Por un momento, ella se quedó completamente desconcertada, como si estuviera en un tribunal y acabara de darse cuenta de que era la acusada. Avergonzada, dejó su caja junto a la pared y salió para llamar a Brandon. 5 minutos después, el nombre de Brandon apareció en la pantalla de mi teléfono. Contesté la llamada manteniendo la voz firme. Espero tu carta de renuncia en mi bandeja de entrada en los próximos 30 minutos, dijo. No renunciaré por mi cuenta. Respondí con serenidad. Si piensas despedirme, entonces hasta que reciba un aviso oficial por escrito y un acuerdo formal de despido, seguiré desempeñando mi labor como tu secretaria. Hubo un breve silencio antes de que dijera, como quieras. Estás despedida. Presioné el botón de grabar en mi teléfono y pregunté con calma. ¿Cuál es el estándar para calcular mi indemnización? ¿Cuándo exactamente termina mi contrato laboral y a quién debo entregar mi trabajo? Brandon dijo que Recursos Humanos se encargaría de los detalles. Que llegaría a la oficina en media hora y que no quería verme cuando llegara. De acuerdo, dije. Mientras el proceso de despido sea fluido y cumpla con los procedimientos legales. Desapareceré pronto. Después de colgar, solté un largo suspiro. En los últimos 5 años, había pasado de ser becaria a empleada a tiempo completo, trabajando sin descanso solo para estar al lado de Brandon Lewis. Sin embargo, terminé perdiendo mi empleo por su vida amorosa. Una empresa Fortune 500, sin duda. Su eficiencia es incomparable. En menos de media hora, Recursos Humanos ya había recuperado mi tarjeta de identificación y completado todo el papeleo de despido. Con la caja que contenía mis pertenencias personales, salí del edificio de Lewis Corporation. Me giré para mirar la alta torre de cristal que reflejaba la luz del sol. Era tan brillante que casi me dolían los ojos. Mujer soltera, nunca casada, sin hijos, 30 años y desempleada. Solo esas 3 etiquetas bastan para aplastar a una chica de un pequeño pueblo como yo, que intenta sobrevivir en una gran ciudad como Nueva York. Para llenar un supuesto argumento de romance dulce, mi vida se convirtió en simple relleno de fondo. Me convertí en el cordero sacrificado por los celos de la protagonista. El hombre al que amé en secreto durante años me dijo que no volviera a aparecer frente a ella. Sintiéndome miserable, pensé en ir a un bar a ahogar mis penas. Tal vez, después de una borrachera y una aventura de una noche, terminaría siendo la protagonista de otra historia. Eso fue lo que me dije, pero luego recordé la cita que había reservado para la vacuna del VPH. Así que, en su lugar, gasté $40 en cerveza barata. Sentada sola en la acera frente a una tienda de conveniencia, bebiendo al borde de la carretera. Antes pensaba que no me gustaba el alcohol, pero tras entrar en el mundo laboral, con todas las cenas de negocios y eventos sociales, me di cuenta de que en realidad disfrutaba beber y que tenía buena resistencia. Aún así, salvo que fuera absolutamente necesario, prefería no hacerlo, porque cada vez que bebía no podía evitar pensar en mi padre alcohólico. El destino entre las personas es realmente algo extraño, especialmente entre dos desafortunadas, que siempre parecen encontrarse. Mientras estaba allí bebiendo en silencio, un coche deportivo negro se detuvo justo frente a mí. La ventanilla bajó, revelando a un hombre de ojos encantadores y juguetones. Levantó ligeramente el mentón y me saludó. ¿No es esta Emma, la famosa secretaria? Dejé la botella de cerveza a un lado y respondí con frialdad. ¿Tu empresa está contratando? ¿Podrías recomendarme? El motor del coche se apagó y él bajó, caminando hacia mí con esa sonrisa perezosa suya. Pensé, por fin reuniste el valor para confesar tu amor, te rechazaron y viniste aquí con el corazón roto,
pero resultó que solo habías perdido tu trabajo. No me molesté en responder. En cambio, señalé el cartel a pocos metros que decía, estacionar ilegalmente, multa de $200. Ese tipo, el rico heredero de segunda generación llamado Ethan Reed, era el personaje masculino secundario de la historia. Creció junto a la protagonista, como amigos de la infancia. Pero aún así perdió ante el protagonista que apareció de la nada. Aunque, sinceramente, entre los dos, creo que yo salí peor parada. Al menos a él alguien todavía lo compadece. En cuanto a mí, solo puedo compadecerme a mí misma. A él no pareció importarle, se dejó caer a mi lado en la acera, tomó la botella de mi mano. Y estaba a punto de dar un trago cuando la recuperé rápidamente. No bebas y conduzcas, y si vas a beber, no conduzcas. Él suspiró, está bien. Llamaré a un conductor, ¿de acuerdo? Me levanté, fui a la tienda de conveniencia cercana, tomé 2 vasos de café de papel gratis y volví a sentarme a su lado. Vertí algo de cerveza para ambos y levanté mi vaso hacia él. Entonces, ¿puedes ayudarme con ese trabajo? Ethan abrió la puerta del coche. Sacó una lata de Sprite del pequeño refrigerador y la mezcló con su cerveza. Lo intentaré, Emma, dijo. Pero no prometo nada. ¿Segura de que no estás solo buscando atención, sentada aquí así? Puse los ojos en blanco, pero no discutí, dejándolo salirse con la suya esta vez. 2 horas después, el coche de Ethan fue remolcado por la policía de tráfico y terminé arrastrando a su yo completamente borracho, que no sabía distinguir el norte del sur, de vuelta a su casa. Se aferró a mí, negándose a soltarme, murmurando borracho, yo fui quien la conoció primero. ¿Sabes? Suspiré, no es como si el amor fuera una fila en el supermercado, no importa quién llegó primero. Si ella no te quiere, no te quiere. Él murmuró obstinado. Aunque lo hubieras conocido en la era jurásica, seguirías pensando que Brandon Lewis era el apuesto T-Rex, y yo solo el dinosaurio de cuello largo al que ignoraste. Me reí sin poder evitarlo, su autocompasión no estaba del todo equivocada. Mi amor no correspondido por Brandon durante 10 años tampoco valía nada. La primera vez que conocí a Brandon fue en mi último año de secundaria. Fui enviada a la ciudad para participar en una competencia de física. Brandon ganó el primer lugar, yo quedé en el 13º puesto. Mi profesor me dio una palmada en el hombro y dijo: «Lo hiciste muy bien, Emma. No es que no te esforzaras lo suficiente». Pero yo estaba sentada en la audiencia, mirando a aquel joven en el escenario. De mirada brillante, seguro de sí mismo y naturalmente apuesto, y mi corazón empezó a latir descontroladamente. Aún entonces, por su porte, supe que probablemente nuestros caminos en la vida no se cruzarían de nuevo. Aún así, con esfuerzo logré ser aceptada en una de las mejores universidades del país. Cuando la escuela supo de mi situación económica, incluso me eximieron de la matrícula. Apretando los $500 que mi abuela había puesto en mis manos, partí hacia la universidad de mis sueños y, por coincidencia, me encontré con Brandon otra vez. Él estaba en el escenario dando un discurso como representante de los nuevos estudiantes. En ese momento, realmente me sentí agradecida por todo mi esfuerzo. Estudiar de verdad había cambiado mi vida. Pero aparte de inscribirme en algunas de las mismas clases que Brandon, no me atreví a acercarme ni un paso más. No era que no quisiera, simplemente no podía permitírmelo. Brandon podía disfrutar de su despreocupada vida universitaria, mientras yo tenía que equilibrar varios trabajos de medio tiempo solo para cubrir mis gastos de vida. El único lugar donde nuestras vidas coincidían era en la hoja de calificaciones finales. Estábamos empatados en rendimiento académico, pero él tenía créditos adicionales por actividades extracurriculares, por lo que su clasificación general seguía varios puestos por encima de la mía. No me importaba, la beca del gobierno para estudiantes con dificultades económicas tenía su propio ranking, y esa ayuda de $8,000 me permitió respirar un poco, dejar que mi silencioso e invisible enamoramiento continuara, sin ser completamente aplastado por la vida misma. Mis años universitarios fueron difíciles, pero también hermosos. Mis compañeros nunca me menospreciaron por ser pobre, ni me trataron de forma diferente. Cuando fui a la entrevista de prácticas en mi 3er año, mi compañera de cuarto me prestó su traje. E incluso me ayudó con el maquillaje. Más tarde, cuando recibí mi primer cheque de prácticas, las invité a cenar. No lo rechazaron por cortesía. Lo aceptaron de forma natural, cálida, como verdaderas amigas. Nunca pensé que mi vida fuera amarga. Creía que, mientras trabajara duro, las cosas mejorarían poco a poco. Tal vez por eso la vida empezó a abrirse para mí.
Cuando comencé mis prácticas, por coincidencia, terminé en el mismo departamento que Brandon Lewis. Gracias a mi destacado expediente académico, él me recordó, la antigua compañera callada de hace años. A veces nos encontrábamos en la sala de descanso, intercambiando breves saludos antes de seguir cada uno con lo suyo. Trabajé con diligencia y meticulosidad, aportando con frecuencia ideas frescas e innovadoras a los proyectos. Tras una cuidadosa consideración, la empresa decidió ofrecerme un puesto fijo. Después de la graduación, cuando vi la lista de empleados que habían sido contratados a tiempo completo, no encontré el nombre de Brandon. Supuse que alguien tan capaz como él debía haber recibido una oferta de otra empresa importante o quizá planeaba estudiar en el extranjero. Pero un día regresó, no como becario, sino como el nuevo director ejecutivo de la empresa. Cuando vino a inspeccionar los departamentos, su mirada recorrió al grupo y se cruzó brevemente con la mía antes de seguir adelante. Después de todo, para él, yo solo era una excompañera. Ahora una de sus muchas empleadas. Sonreí y me uní a los demás para saludarlo. Buenos días, señor Lewis. Todos en la empresa sabían que, en solo 2 años desde que ingresé al tercer departamento de negocios, Emma Thomas, esa soy yo, había firmado un contrato de $300 millones. Y había sido ascendida directamente al nivel de subdirectora. Rompí las barreras invisibles que a menudo frenaban a las mujeres en el mundo corporativo, ganando aumentos y ascensos por pura capacidad. Hasta que la gente comenzó a llamarme una mujer poderosa. En la ceremonia anual de premios, cuando fui reconocida como una de las mejores empleadas del año, Brandon se acercó y me dio la mano. «¿Cuánto tiempo sin verte, compañera?», dijo con su ligera y compuesta sonrisa. Sonreí de vuelta. Gracias por el apoyo de la empresa y la confianza de nuestros líderes. Entonces él preguntó, ¿te interesaría transferirte a la oficina del presidente como mi secretaria ejecutiva? Me reí suavemente. ¿Eso cuenta como otro ascenso? Brandon asintió. Sí, lo es. Para mí, ocultar el hecho de que me gustaba mi jefe era casi natural. Después de todo, si alguna vez se me escapaba, no solo enfrentaría un desengaño amoroso, probablemente también perdería mi trabajo. Aparte de mis sentimientos por Brandon, la empresa ofrecía excelentes beneficios y grandes perspectivas de crecimiento. En resumen, no quería perder lo que había construido. Pero Brandon no era la persona más fácil con quien trabajar. Una vez intenté insinuar educadamente que ya tenía asistente personal y que quizá yo no debía ser siempre quien saliera por café, o se ocupara de sus recados. Aún así, siguió asignándome cada pequeño asunto. Con el tiempo encontré un equilibrio. Yo era la secretaria ejecutiva de Brandon. Y mi propia asistente era su ayudante personal. A menos que surgiera algo urgente, delegaba las tareas menores en ella. A pesar de eso, Brandon y yo pasábamos más de 10 horas al día juntos, a veces incluso trabajando los fines de semana y festivos. Nuestra relación seguía siendo estrictamente profesional. Si la gente decía que no tenía novio, porque estaba demasiado ocupada trabajando horas extra y secretamente enamorada de mi jefe, entonces el caso de Brandon era aún más extraño. Era el hombre perfecto, guapo, exitoso, encantador, y aún así había estado soltero desde la universidad. A veces me preguntaba si tal vez a Brandon le gustaban los hombres, pero era mi jefe, así que nunca me atreví a preguntar. Eso fue hasta que nuestra alma mater lo invitó a regresar como representante de antiguos alumnos para hablar en la ceremonia de aniversario. Allí conoció a Emily White, la chica que de alguna manera lograba perderse en el campus incluso después de 2 años de universidad. En ese momento, de repente comprendí algo. Yo era un personaje dentro de una novela. Conocía la trama de la historia y, si hubiera querido, fácilmente podría haberme convertido en un obstáculo en su historia de amor, haber metido algunas trabas en su relación, haberles dificultado las cosas. Pero no quise hacerlo. Aparte de ser torpe con la orientación, Emily White y Brandon Lewis eran en realidad una pareja perfecta. Sus personalidades se complementaban, hombre inteligente, mujer hermosa, ambos del mismo estrato social. Así es, estaban bien emparejados en todos los sentidos. No era una de esas historias del CEO que se enamora de Cenicienta. Emily era un ejemplo clásico de una mujer rica, hermosa y exitosa. El tema principal de la novela era el romance puro y dulce, y solo había 3 personajes secundarios como yo, las herramientas para hacer avanzar la historia. El primero era el amigo de la infancia de la protagonista, el segundo una niña rica y mimada que se autoproclamaba la prometida del CEO, y la tercera era yo. Tal vez había trabajado demasiado tiempo en el mundo corporativo,
demasiado acostumbrada a la cultura orientada a los resultados, para entrometerme en la historia de amor de otro sin una buena razón. No quería arruinar la relación de nadie ni interpretar el ingrato papel de la villana. Mi amor no correspondido por Brandon era asunto mío. ¿Qué tenía que ver eso con que él y Emily se conocieran, se entendieran y se enamoraran de forma natural? No era como si Emily se hubiera interpuesto entre nosotros, nunca hubo un nosotros. La verdad era simplemente que siempre había sido demasiado tímida e insegura, y que Brandon nunca se había interesado en alguien como yo. Pasara lo que pasara, el final siempre sería el mismo. Solo quería terminar mis sentimientos por él con un poco de dignidad. Lo que más me sorprendió fue que Ethan Reed, de alguna manera, también sabía sobre la historia, la misma historia que yo. El día de la celebración del aniversario de la universidad. Ambos nos dimos cuenta de que estábamos viviendo dentro de la misma novela, y que aún quedaba un año antes de que comenzara la trama principal. Antes de las prácticas de tercer año de Emily en la empresa de Brandon, cuando su descolorida historia de amor comenzaría oficialmente. Pero a diferencia de mí, que elegí observar en silencio desde la distancia, Ethan eligió la rebelión. Mi destino lo decido yo, no el destino, decía una y otra vez. Trató de interferir entre Brandon y Emily, pero cada vez la trama encontraba una forma de corregirse. Así como yo sabía que él intentaba cambiar la historia, él también notó que yo, supuestamente, el personaje secundario malvado estaba siendo demasiado pasivo. Tal vez era porque aún era joven e impulsivo, pero una noche, en realidad me esperó afuera de la oficina después del trabajo. Finalmente dijo, apoyado en su coche, te atrapé saliendo a tiempo. Has trabajado 9 días seguidos haciendo horas extra. Me encogí de hombros. Cuando ganas solo 10.000 al mes y trabajas 12 horas al día, lo llaman dedicación, pero cuando ganas 100.000 haciendo lo mismo, de repente lo llaman pasión. Él se rió suavemente. Entonces, ¿te interesa cambiar la historia conmigo? Sonreí levemente. Has trabajado muy duro para luchar contra el destino. Y yo he dejado que me arrastre, pero la trama no ha cambiado ni un poco. Ethan se quedó helado, con la expresión de un cachorro perdido abandonado al borde del camino. Suspiré. Vamos, te invito un té con leche. Sentados en un rincón tranquilo, me contó muchas cosas sobre Emily. Según él, ella no era la chica ingenua y despistada que el libro describía, lo único que el libro acertó fue su pésimo sentido de la orientación. Asentí. Por supuesto, no creo todo lo que está escrito en ese libro. La versión del libro de Brandon es la del típico CEO autoritario, frío y emocionalmente torpe. Pero el verdadero Brandon valora sus alianzas comerciales, escucha pacientemente a los demás y respeta las opiniones constructivas. Es un líder capaz y racional. Ethan frunció el ceño. Entonces, si sabes todo eso y conoces la historia, ¿por qué no luchas por tu amor? ¿Por qué no darle una oportunidad más? Lo miré y dije en voz baja, Ethan, conozco a Brandon desde hace 10 años, ¿de verdad crees que no sabe que me gusta? Ethan guardó silencio, atónito. Luego preguntó, si lo sabe, ¿por qué te mantiene a su lado? ¿No sería más fácil reemplazarte? Entrenar a una nueva asistente que lo entienda también tomaría tiempo. Sonreí débilmente. Él es inteligente, y confía en que yo también lo sea. Me dio la elección. Mientras entierre estos sentimientos para siempre, fingirá no saberlo. Es un acuerdo silencioso entre nosotros. Extendí la mano. Y pasé mis dedos por el suave cabello de Ethan. Sabes, hay una razón por la que siempre eliges mal el momento para confesarle a Emily. Tal vez sea porque la historia se corrige sola. O tal vez, hice una pausa, porque Emily no quiere perderte como amigo. Así que sigue rezando para que nunca rompas esa fina capa de cristal entre ustedes dos. Ethan echó la cabeza hacia atrás y murmuró con amargura. No es justo, ¿por qué el universo me da este guión maldito? Sonreí. No creo que sea injusto en absoluto. Siempre he pensado que la vida es justa, porque estudié mucho, entré a una universidad de élite, porque trabajé duro, gané un salario decente. Y porque fui demasiado tímida, mi amor se quedó oculto en la oscuridad. Cada causa que sembré llevó al resultado que merecía. Eso es lo que realmente significa la justicia. Después del aniversario, como Ethan Reed y yo compartíamos un secreto, comenzó a venir con frecuencia, apareciendo en sus autos deportivos. Cada uno de un color diferente, estacionados justo frente a mi edificio de oficinas. Su presencia era imposible de ignorar, y pronto se difundieron rumores en la empresa. La gente susurraba que la secretaria mantenía a un amante joven. Por favor, mi salario de 3 años juntos ni siquiera compraría la mitad de uno de sus autos.
¿Cómo podría mantener a alguien así? Además, Ethan no era un perrito lobo, era más bien como un golden retriever despistado. Emma, por favor, suplicó una vez, aferrándose a mi brazo, ayúdame a repasar para este examen, solo dame los puntos clave en los que concentrarme. Entonces. Ethan no solo venía a desahogarse por su caótica vida amorosa y a quejarse de lo absurda que era la trama del libro, sino que incluso venía a pedir mi ayuda académica. Lo molesté con sarcasmo. Gracioso, el libro dice que el segundo protagonista nunca estudia, pero aún así saca notas perfectas. Él apretó más mi brazo. Todo eso es una farsa. En realidad paso las noches en cibercafés viendo clases en línea. Cuando estoy en el teléfono en clase, estoy memorizando vocabulario. Y cuando digo que salgo a correr en auto, en realidad voy a clases particulares. Suspiré, medio divertida. Está bien, te acompañaré a casa. Tú me ayudas a marcar los puntos clave. Y yo te ayudo a aprobar tu examen. Por supuesto, ya sabía que no hay flor que florezca sin agua, ni éxito que llegue sin esfuerzo. Cuando Ethan visitó mi apartamento por primera vez, parecía genuinamente sorprendido. En su mente, aunque yo no era rica, alguien que ganaba más de 100.000 al año. No debería vivir en un lugar tan pequeño. Pero eso solo demostraba lo poco que entendía sobre el dinero. Alquilar un apartamento de $700. Ya cuesta tanto como el salario mensual de algunas personas. Le expliqué. Entonces, ¿qué haces con el resto de tu dinero?, preguntó curioso. Ethan estaba fascinado por cómo la gente común maneja sus finanzas. Le dije, tengo un hermano y una hermana menores, más o menos de tu edad. Pago su matrícula y sus gastos mensuales. También envío $700 a mi familia y pago el seguro médico de mi abuela. Saqué mi computadora portátil, abrí una hoja de cálculo y le mostré mis registros de presupuesto. Él los estudió atentamente y luego dijo sorprendido, «Oh, entonces sí compras ropa y maquillaje». Sonreí. Solo tengo un bolso, mi maquillaje es sencillo, solo uno de cada cosa. Compro 3 conjuntos nuevos por temporada, no más. Ethan parpadeó, de repente dándose cuenta. Espera, pensaba que ese era tu color natural de labios. ¿Solo tienes un lápiz labial? Me reí y asentí. Sí, solo uno. Muchos chicos que crecieron en la pobreza gastan sin control cuando empiezan a ganar su propio dinero, tratando de compensar lo que les faltó. Pero cuando finalmente empecé a ganar lo suficiente, ya no sentí esa necesidad. Incluso si pudiera vivir mi vida otra vez, seguiría eligiendo ser esa chica tímida y sencilla que no podía levantar la cabeza frente a su amor imposible. Porque fue esa versión de mí, torpe, insegura y decidida, la que me dio la fuerza para estudiar y convertirme en la mujer que soy hoy. Después de que comenzó la historia y me despidieron de la empresa, volví a ver a Emily Witt en una recepción de negocios. Era menuda, rodeada de varios clientes extranjeros altos. Por un momento pensé que podría estar en problemas, así que me acerqué a ayudar. Pero Emily estaba allí, hablando un inglés americano fluido, presentando con confianza el proyecto de la empresa y discutiendo posibles alianzas internacionales. Me di cuenta de que mi preocupación era innecesaria. Emily había recibido la mejor educación desde pequeña. Y había sido admitida en el programa de finanzas mejor clasificado del país. No había manera de que fuera solo una belleza vacía. Al notar mi mirada, se acercó y me saludó con una sonrisa cortés. Señorita Thomas, ha pasado un tiempo. Le devolví la sonrisa. ¿Cómo va el trabajo? ¿Te estás adaptando? La mención del trabajo hizo que su expresión vacilara. Suspiró y se quejó suavemente. No sé cómo lograste trabajar tanto tiempo bajo las órdenes del señor Luis. La carga de trabajo es una locura. Quise llamar a la oficina de inspección laboral para presentar una queja. Realmente trabajabas duro. Le dije eso, pero en mi corazón pensé que si no hubiera sido la persona más tenaz en esa oficina, ella no habría obtenido ese puesto en primer lugar. Emily Witt me dijo que despedirme no había sido idea suya, dijo que solo quería aprender más. Trabajando de cerca con Brandon Lewis, pero que él de repente decidió dejarme ir, lo que la hizo sentirse culpable, como si ella hubiera sido la razón. Yo había desahogado mi enojo antes, llamando a Brandon un feo enamorado cuando bebía, pero con el tiempo entendí la verdad. Le dije a Emily en ese momento. Realmente no había otro puesto a mi nivel que me correspondiera. El señor Luis quería formarte rápidamente, y desde una perspectiva de carrera a largo plazo, tú eras la opción más adecuada. No me debes nada. En el trabajo, la habilidad lo decide todo. En realidad, Brandon simplemente decidió cortar lazos conmigo por completo, una ruptura limpia.
Era su manera de darle a mis sentimientos no expresados el final más digno posible, porque la mujer que tenía frente a mí ahora era la que él realmente amaba. Pero cuando le dije a Emily que ella era más adecuada para el puesto, no estaba siendo cortés, lo decía en serio. Recordé mi primera experiencia. Recibiendo a un cliente extranjero después de graduarme, mi pronunciación torpe hizo que el cliente frunciera el ceño, confundido. Finalmente, el gerente del proyecto me retiró de esa tarea y me reemplazó con otra persona. Esa noche apreté los dientes, agoté mi tarjeta de crédito. Y me inscribí en un curso de inglés hablado para adultos, para aprender las habilidades de comunicación que mis años de educación centrada en los exámenes no me habían enseñado. Después de eso, siempre había algo nuevo que aprender, así que ahorraba cada centavo posible, reduciendo comidas solo para pagar más clases. Estar donde estaba, lo suficientemente cerca para trabajar al lado de Brandon Lewis, fue el resultado de años de esfuerzo incansable. Emily me ofreció una copa de champán. Señorita Thomas, dijo suavemente, ¿recuerda haber asistido con el señor Lewis a la celebración del centenario de la universidad? Por supuesto que lo recordaba. Ese fue el día en que los dos protagonistas de la novela, Brandon y Emily, se conocieron por primera vez. Pero Emily no mencionó eso, en cambio dijo: el señor Lewis dio un discurso como representante de los exalumnos ese año, y luego te pasó el micrófono. Ese momento en que Brandon dio su discurso. Dijo: muchas personas creen que mi historia de éxito no es algo con lo que la gente común pueda identificarse, pero creo que una de mis mejores empleadas, Emma Thomas, tiene un camino digno de aprender. En ese momento estaba medio distraída, de pie tranquilamente a un lado, cuando de repente dijo mi nombre. No tuve más remedio que subir al escenario. Completamente desprevenida. Hola a todos, comencé nerviosa. Soy la asistente ejecutiva del señor Lewis. Me pidió que compartiera algunas de mis experiencias. Pero sinceramente, no sé qué decir. La única razón por la que llegué hasta aquí es porque trabajé más duro que nadie. Así que hablé desde el corazón. No tengo ningún talento especial, ni soy particularmente hermosa. Lo único en lo que siempre he sido buena es en estudiar con todas mis fuerzas. Hoy hay aquí incontables exalumnos mucho más impresionantes que yo. Mi vida universitaria giró solo en torno a dos cosas: estudiar para obtener becas y trabajar a medio tiempo para pagar mis gastos de vida. Todo estaba relacionado con el dinero. Seguí hablando sobre mi vida estudiantil sin brillo, como me encantaba ver las actuaciones gratuitas del club de teatro. Como un año no pude conseguir un billete de tren para volver a casa en las vacaciones y terminé pasando el año nuevo en casa de mi profesor. Como me maquillé por primera vez para asistir a una entrevista de trabajo, y tantos otros pequeños momentos. Como una chica del campo. Me había preparado para la indiferencia y el desprecio de la ciudad, pero en cambio me encontré con amabilidad y calidez. Mis años universitarios no fueron solo 4 años de estudio. Se convirtieron en una luz que podía llevar dentro de mí, un recordatorio de esperanza cuando la vida se volvía insoportablemente difícil. Al final de mi discurso, hice una profunda reverencia. Me llamo Emma Thomas, solo una graduada común. Espero que todos ustedes, estudiantes más jóvenes, sigan persiguiendo la luz que tienen delante. Emily sonrió levemente al recordar. Ese discurso realmente me inspiró. Para alguien como ella, nacida en el privilegio, tal vez Emily White nunca podría entender realmente cómo había sido mi vida. Pero mi historia la ayudó a comprender lo que realmente significaba el esfuerzo. Aún así, le dije, el trabajo duro en sí no es lo que da sentido a la vida. Solo el resultado lo hace. Si el final no es bueno, todo ese esfuerzo es inútil. Emily chocó ligeramente su copa con la mía. No creo que ningún esfuerzo sea inútil, dijo. No discutí. Nunca intenté convencer a nadie. Cuando Brandon Lewis comenzó a caminar hacia nosotras, sonreí levemente y dije: tu jefe despiadado viene hacia aquí. Me iré antes de que llegue. Luego me excusé y salí de la fiesta. Cuando llegué a casa, el cansancio me golpeó como una ola. Colgué mi abrigo junto a la puerta, miré el calendario de la pared y noté la fecha en que vencería el contrato de mi apartamento. Si no encontraba un nuevo trabajo antes de eso, tendría que mudarme a un lugar más barato. Hacía un tiempo que había dejado de seguir el progreso de la historia, pero últimamente había vuelto a revisar. Tenía algunos ahorros, pero si no encontraba trabajo pronto, la ansiedad y la duda comenzarían a devorarme antes de que el dinero se acabara. La economía había estado mal este año, peor de lo que cualquiera esperaba. Cuando me despidieron, nunca imaginé que me convertiría en una de esas personas que luchan solo por mantenerse a flote.
Justo cuando estaba poniendo mi teléfono a cargar, sonó. El identificador de llamadas decía, Brandon Lewis. Emma, dijo, abre la puerta. Me quedé helada. Repetí en mi mente cada posible línea del argumento. Tal vez era el champán que aún nublaba mis pensamientos, pero no podía recordar si debía haber una escena como esa. Cuando no respondí, volvió a hablar, con voz firme. No te escondas fingiendo que no estás en casa. Sé que estás adentro. Respiré hondo. Enderecé mi postura y abrí la puerta. Señor Lewis, dije, tratando de sonar segura. Él alzó una ceja. Emma, ¿no tienes nada que decirme? ¿Qué esperaba que dijera? Gracias por despedirme. Si solicito el subsidio de desempleo, ¿piensa hacerse responsable? Pero en cambio, dije con calma, si Recursos Humanos comete algún error con mi expediente, por favor no se lo reproche. Tal vez podría decir algunas palabras amables sobre su antigua empleada dedicada. Fue la primera vez que vi a Brandon perder la compostura. La máscara habitual de calma y desapego profesional había desaparecido. ¿Por qué no estás siguiendo el guión?, exigió. Esto no es como debería desarrollarse en el libro. Eso me hizo reaccionar al instante. Espera un segundo, pensé. Él también sabe del guión. Aparentemente, ser el protagonista masculino venía con privilegios. Incluso tenía una copia de la historia. Brandon estudió mi rostro, tan agudo como siempre. De la misma manera que podía leer la duda de un cliente durante una negociación. Su mirada se estrechó ligeramente. Tú también conoces la historia, ¿verdad? El breve silencio entre nosotros fue suficiente para que confirmara su sospecha. Ethan también lo sabe, añadió, más para sí mismo que para mí. Y así, Emma Thomas, 30 años, muerte social. Mi jefe acababa de descubrir que había estado secretamente enamorada de él durante 10 años. Y lo peor era que podía citar los detalles exactos de mi enamoramiento, como si los hubiera leído directamente del libro. Y ahora estaba en la puerta de mi casa, exigiendo saber por qué no me había confesado. Antes de ser despedida. ¿Era este hombre autoritario? No estaba segura, pero sin duda era irracional. Crucé los brazos, frustrada. ¿Y por qué importa eso? Mi confesión no cambiaría la historia. Tú y Emily igual terminarían juntos, ¿no? Deberías estar agradecido. Sin mí, todo avanza más suavemente que nunca. Yo debería ser quien se sienta agraviada, no tú. Él me miró fijamente. Entonces lo admites, nunca te gusté. Me burlé. Esa es la configuración del personaje, ¿no? Igual que Emily se supone que es la dulce e ingenua, cuando claramente no lo es. Brandon murmuró algo entre dientes. Algo que sonaba como, pérdida de tiempo, atacar primero y maldita novela falsa arruinándolo todo. Mis instintos se activaron al instante. Ni se te ocurra hacer algo estúpido, le advertí. Vivimos en una sociedad con leyes, sabes, la justicia puede ser lenta, pero siempre alcanza. Me miró exasperado. ¿Y ahora qué? ¿Gustarte es un crimen? Así que ahí estaba yo, con 30 años, desempleada, un poco borracha, de pie en la puerta de mi apartamento, mientras mi exjefe, el hombre del que había estado enamorada durante 10 años, aparecía en medio de la noche para decirme que le gustaba. Si escribiera esto anónimamente y lo publicara en línea, nadie lo creería. Mi exjefe confesó su amor a medianoche frente a mi puerta. Sonaba como una mala novela romántica hecha realidad, una confesión repentina y una oferta de trabajo. ¿Qué clase de movimiento era ese? Si esto fuera Internet, los comentarios dirían, corre, chica. Solo quiere que trabajes horas extra gratis. Y honestamente, yo tampoco podía entender qué estaba intentando Brandon Lewis. No tengo romances en la oficina, le dije con franqueza. Pero claramente, él había venido preparado. Brandon sacó el manual de la empresa. Me lo entregó. Lo revisé de principio a fin y no encontré ninguna regla que prohibiera las relaciones entre empleados. Así que crucé los brazos y pregunté, supongamos que estamos en una relación. Si surge una tarea urgente en el día de San Valentín, ¿qué hacemos? Él se rió suavemente. Claramente pensó que estaba siendo irrazonable. Te diría que lo olvides, dijo con ese tono bajo y paciente suyo. No es como si te hiciera hacerlo. Harías que otra persona se encargara, respondí con calma. Una tarea que forma parte de mis responsabilidades. Solo porque soy la novia del jefe, esa persona tendría que trabajar horas extra, perder sus planes de San Valentín y no recibir nada a cambio, ni siquiera crédito para un ascenso. Brandon frunció el ceño, a punto de interrumpir, pero no le di la oportunidad. También me gustaría saber tu estado civil, continué.
¿Planeas establecerte en los próximos 3 años? ¿Cómo piensas equilibrar el trabajo y la vida familiar? Él parpadeó, momentáneamente desconcertado. Esa es una pregunta que me hacen en cada entrevista, dije. Pensé que mis habilidades bastaban para competir justamente con los candidatos masculinos. Pero siempre hay alguien que me recuerda que soy mujer. Emma, estás pensando demasiado, dijo Brandon frotándose las sienes. No te estoy atacando, respondí en voz baja. Solo he pasado por suficiente como para saber lo difícil que es para una mujer ascender. Temo que mi supuesto trato especial perjudique a otras mujeres que intentan avanzar por sí mismas. Convertirse en ama de casa puede ser el sueño de una mujer, claro, pero no debería ser su único destino. La expresión de Brandon se suavizó. De acuerdo, dijo tras una pausa. Entiendo. Supongo que el tonto fui yo. Honestamente, no creí que Brandon Lewis pudiera ser tomado por sorpresa así. Aún así, suspiré y dije, está bien. Le daré una oportunidad, pero pase lo que pase, haré mi trabajo como siempre. El silencio entre nosotros se volvió pesado. La luz del sensor de movimiento en el pasillo se apagó de repente, dejándonos en la oscuridad. Cuando aplaudí para encenderla de nuevo, Brandon estaba justo frente a mí, con una mano apoyada en la puerta, junto a mi cabeza. Parecía que iba a besarme. A través de la mirilla de la puerta de seguridad, podía ver su reflejo, alto, sereno y sorprendentemente vulnerable. Me agaché para recoger unas tarjetas de presentación que el viento había tirado del estante. Cuando me enderecé, lo miré y dije suavemente, no soy la protagonista, Brandon. No puedes ampliamente lanzarme estas escenas sin aviso. No soy buena improvisando. Las orejas de Brandon se enrojecieron al instante. Tosió, fingiendo ocultar su vergüenza. Es tarde, dijo con rigidez. Deberías descansar. Me voy. Hey, Brandon. Se giró justo cuando me puse de puntillas. Puse mis manos suavemente sobre sus hombros y rocé un beso rápido y tembloroso en sus labios. En toda mi vida había luchado por alcanzar lo que quería, excepto el amor. Eso era lo único que nunca me había atrevido a forzar. Pero tal vez esta vez podría ser un poco más valiente, dar un pequeño paso hacia adelante y tomar su mano, solo una vez. No sabía que mi nueva vecina acababa de mudarse, era Emily White. Acababa de regresar de una recepción de negocios y presenció todo. Se quedó paralizada un momento, luego corrió hacia mí, agarrándome la mano emocionada. Gracias, dijo sin aliento. Bueno, eso escaló rápido. Tal vez el halo del protagonista masculino no se aplicaba a un personaje secundario como yo, pero aparentemente la ley de los personajes secundarios sí funcionaba. La clásica escena de la protagonista femenina ve a la chica secundaria besar al protagonista masculino se había activado oficialmente. Solo que esta vez, Emily no malinterpretó, no lloró ni se fue con el corazón roto. En cambio, se convirtió en mi fan número 1. Después de que Brandon y yo empezamos a salir, él comenzó a trabajar menos horas extra. Emily estaba encantada, lo sabía. Un día me dijo sonriendo, denunciar a la empresa ante la oficina laboral por exceso de horas extra fue lo correcto. Si Brandon Lewis alguna vez descubriera que fue Emily White quien denunció a la empresa por exceso de horas extra, no tenía idea de lo que pensaría. Todos los días se plantaba frente a la puerta de su oficina después del trabajo, insistiendo en que la llevara a casa, solo para vernos juntos. Incluso cuando no había romance del que alimentarse, se inventaba su propio azúcar de la nada. Estaba tan obsesionada con nuestros momentos en pareja, que una vez dijo, si se pudiera, pondría el registro civil justo al lado de tu edificio. Me reí, por favor, probablemente solo me cegaron los buenos looks de tu jefe por un momento. No estoy lista para el día en que la señora Lewis me tire un cheque de $5 millones y me diga que lo deje. Emily agitó la mano con desdén. Eso solo pasa en dramas baratos, nuestro chip es demasiado fuerte para eso. Y no estaba bromeando. Emily se había convertido en la fan definitiva de nuestra CP, abreviatura de Couple Pairing. Incluso administraba una comunidad dedicada a nosotros, con 3 escritoras principales, 5 ilustradoras. Y 8 administradoras que generaban contenido diario para todos los miembros. Ya hay 20 grupos, me dijo un día orgullosa. Soy la admin del grupo 3. Ah, y también hay de esos grupos, añadió susurrando cerca de mi oído, con los ojos brillando traviesamente. Gemí, por favor, para. Nunca volveré a mirar las ventanas de la oficina de Brandon de la misma manera. Porque sí, su oficina realmente tenía esos enormes ventanales del suelo al techo.
Durante mucho tiempo creí que los eventos de la novela no tenían relación con la vida real, pero ahora no estaba tan segura. Por ejemplo, el libro decía que Brandon se convertía en un romántico empedernido después de enamorarse. Y últimamente estaba demostrando que tal vez eso era cierto. Una vez colocó velas bajo mi edificio, solo para ser echado por la administración por violar las normas contra fuego abierto. Otra vez compró 999 rosas en una venta en vivo, pero resultaron ser del tipo para hacer té, no flores reales. Y lápiz de resistance, contrató un dron para volar una pancarta de confesión por el cielo. Terminó siendo estafado con $13,000, porque los drones ni siquiera pueden volar dentro del anillo urbano. No sabía si reír o llorar. Si tuvieras una pizca de sentido común, le dije, sabrías que los drones están prohibidos dentro de los límites de la ciudad. Brandon solo se encogió de hombros. Asuntos menores. Respiré hondo, sintiéndome como un consejero cansado reprendiendo a un rey inconsciente. Te has dejado lavar el cerebro por tu personalidad de director ejecutivo, ¿verdad? Faltas al trabajo. Ignoras la empresa y solo piensas en el romance. ¿Cómo se supone que tu negocio siga siendo brillante si continúas así? Evitó mi mirada, casi con culpa. No lo he hecho, murmuró Brandon. Dije en voz baja, no quiero que me ames por la versión de mí que está escrita en ese libro. Quiero que sea real, él exhaló suavemente. ¿Sabes cuándo me enteré de la historia? Pensé un momento. En el aniversario del centenario de la universidad, él asintió levemente y luego preguntó. ¿Sabes cuándo empecé a gustar de ti? Fue después de leer que habías estado secretamente enamorada de mí, me quedé helada. ¿No fue así? Él negó con la cabeza. Fue durante nuestro último año de secundaria, en la competencia de física de la ciudad. Aquella primavera no solo marcó el comienzo de la historia de amor no correspondido de una chica de un pequeño pueblo, sino también el momento en que un chico, de pie en el escenario, se enamoró de la chica que lo miraba con ojos brillantes y resplandecientes. Sus palabras me dejaron sin habla. Unos días después fui a una entrevista en otra empresa. Normalmente tenía confianza en los exámenes y entrevistas, llevaba años en el mundo laboral. Pero ese día fue diferente. Algo se sintió mal desde el momento en que entré. Durante mi autopresentación, uno de los entrevistadores me interrumpió bruscamente. Luego empezaron a burlarse de mí una y otra vez, sin ningún reparo. Finalmente, no pude soportarlo más y me levanté para terminar la entrevista por mi cuenta. Mientras me iba, una mujer que esperaba junto a la puerta se burló. Tú eres Emma Thomas, ¿verdad? La exasistente de Brandon Lewis. Me detuve cortésmente. Sí. ¿Y tú eres? Me dio una mirada despectiva. Este puesto ya ha sido ocupado, solo estás aquí de adorno. Tal vez la próxima vez investigues antes de perder el tiempo de todos. Ah, así que eso era, una entrevista de relleno para que el proceso de contratación pareciera legítimo. Ella continuó, ¿y qué si fuiste a una universidad de élite? ¿Y qué si tu currículum es impresionante? Solo estás aquí para engrosar las cifras. Me senté lentamente de nuevo en la silla frente a ella. La miré a los ojos y dije con calma, tienes razón. Sin una recomendación interna, probablemente ni siquiera habría encontrado la puerta para entregar mi currículum. Él se rió con mis palabras, claramente divertido. Al menos eres consciente de ti misma, dijo. Sonreí débilmente, consciente de mí misma, nunca he sido ese tipo de persona. Cuando la gente me decía que las chicas no eran buenas en ciencias. No solo las estudié, también competí en ellas. Cuando decían que las chicas debían conseguir trabajos de oficina seguros y cómodos, elegí viajar por todo el país persiguiendo negocios. Cuando decían que las mujeres debían irse a casa, casarse y criar hijos al llegar a cierta edad, decidí luchar con uñas y dientes para sobrevivir en una gran ciudad. No, nunca he tenido mucha conciencia de mí misma. De lo contrario, no habría soportado congelarme los dedos mientras llenaba exámenes en un aula sin calefacción. No me habría sentado empapada de sudor en la sala de exámenes durante la prueba de ingreso a la universidad, revisando cada respuesta una y otra vez. No habría pasado mis descansos de almuerzo escondida en un cuarto de almacenamiento en el trabajo, practicando mi inglés roto una y otra vez. Si hubiera conocido mi lugar, si alguna vez hubiera aceptado el destino, entonces Emma Thomas ni siquiera habría tenido la oportunidad de estar junto a ese llamado puesto de relleno. Dije esas palabras ligeramente, casi de pasada, y luego me giré para irme. Pueden reírse de mí por ser una ratona de biblioteca que solo sabe estudiar y hacer exámenes. Pero no pueden quitarme el derecho a luchar por un trato justo e igualitario, del tipo que he logrado con esfuerzo y sangre. Sonó audaz y desafiante al decirlo,
pero en el fondo ya sabía quién era esta mujer arrogante a la que acababa de ofender. Era Yao Qing-yun, otro personaje secundario en la novela. En el libro, era la hija de uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. El único hombre considerado igual a Brandon Lewis, y ahora probablemente acababa de hacer que mi futura búsqueda de trabajo fuera mucho más difícil. Me quedé en casa sola durante 3 días. Eso hacía exactamente 100 días desde que perdí mi empleo. Dejé de contestar llamadas por completo. Para todos los que enviaban mensajes de texto, mi teléfono enviaba una respuesta automática. Estoy bien. Me quedé mirando mi bandeja de entrada, rechazo tras rechazo. Hasta que mi cabeza se hundió entre mis rodillas. Sabía que si iba con Brandon y le contaba esto, podría solucionarlo todo con una sola llamada, pero no quería su ayuda. Inicié sesión en mi cuenta bancaria en línea. El saldo mostraba $473,000. Le envié un mensaje a mi arrendador. No renovaré el contrato cuando termine. Luego me duché, me puse ropa limpia y agarré mi bolso. Al abrir la puerta, casi tropecé. Brandon Lewis estaba sentado justo ahí en el suelo, junto a mi puerta, apoyado contra la pared, con aspecto lastimoso. ¿Vas a conducir?, pregunté secamente. Él asintió débilmente. Sí, bueno, dije, agarrando mi bolso. Vamos, me vas a dar un aventón. Se levantó, sacudiéndose las mangas. ¿A dónde?, sonreí. A construir mi propio futuro. Un mes después, una empresa llamada Morningtech, Information and Technology Development Co. Ltd., fue registrada oficialmente. Si el mundo me había acorralado. Está bien, entonces trazaré mi propio camino. Tal vez Brandon me había ayudado en secreto a conseguir algunos clientes iniciales, pero la verdad es que el negocio creció sólidamente por sí mismo. En apenas un año, llevé una startup de 10 personas a una corporación próspera de más de 10,000 empleados, y sin excepción. Desde altos ejecutivos hasta guardias de seguridad y choferes, cada empleado que contraté era mujer. Pero eso no significaba que bajara el nivel, ofrecía oportunidades, no favoritismo. Cada año, la empresa también hacía donaciones dirigidas a organizaciones benéficas, apoyando causas de mujeres. No podía cambiar las circunstancias de todas las chicas nacidas sin privilegios, pero al menos podía darles la posibilidad de superarse. Si tenían éxito o fracasaban, eso dependía de ellas. Yo era empresaria, no santa. La historia continuaba avanzando, como siempre lo hacen las historias. El padre de Yao Qing-yun, un hombre lo suficientemente poderoso como para estar a la par con Brandon. No consentía la pequeña rivalidad de su hija conmigo. En cambio, simplemente cortó sus tarjetas de crédito en un foro de la industria. Unos meses después, Yao se acercó a mí nuevamente, sonriendo cortésmente mientras extendía su mano. Las mujeres pueden ser tan fuertes como los hombres, dijo con un tono calmado y medido. Le estreché la mano y sonreí. Nunca lo dudé, impresionante señora Lewis, dije con una sonrisa. La devolví cortésmente. Todavía tengo mucho que aprender. En los negocios, todos se mueven por intereses. No hay conflictos que no puedan resolverse, solo tratos esperando a ser hechos. En cuanto a Brandon y a mí, 2 adultos de 30 y tantos que nunca habían estado enamorados antes, nuestra relación había sido sorprendentemente tranquila. Eventualmente incluso conocimos a los padres del otro. No era hermosa, ni provenía de una familia adinerada. Sentada nerviosa frente a los padres de Brandon, medio esperaba su desaprobación, tal vez pensarían que no era suficiente para su hijo. Pero la señora Lewis me sonrió radiante. Suficiente, ustedes dos son perfectos el uno para el otro, dijo, justo como Emily Witte me había dicho una vez. La señora Lewis parecía lista para unir nuestras cabezas. Hasta que más tarde dijimos nuestros votos. Cuando recuperó la compostura, tomó mi mano suavemente y dijo, familias como la nuestra. Solo esperan un tipo de nuera, no la astuta que trama ventajas, sino alguien lo suficientemente inteligente para saber cuándo aferrarse y cuándo dejar ir. Una mujer que pueda apoyar emocionalmente a su esposo y estar a su lado como igual. Pero honestamente, creo que Brandon es el afortunado por haberte encontrado. Eres extraordinaria. La señora Lewis no escatimó en elogios hacia mí. En este punto, la trama de la novela era completamente inútil. El protagonista masculino y la secundaria femenina estaban a punto de casarse, mientras la protagonista seguía en línea cada día, escribiendo fanficción sobre nosotros. Mientras tanto, Brandon se había convertido en un verdadero drama queen. Ya no me amas, dijo una noche, haciendo pucheros. Debes haberte enamorado de otro. Eso es ridículo, suspiré. Estás siendo irracional otra vez.
El libro nunca mencionó algo así, un CEO de 6 pies con cara de piedra haciendo berrinches en la cama porque no recibió su beso de buenas noches. Acababa de aterrizar tras un largo vuelo, con el jet lag golpeando detrás de mis sienes. Estoy exhausta, ¿puedo dormir, por favor? No. Si vas a ignorarme, sal, gruñó. ¿En serio me estás gritando ahora? Gemí. Se giró con un bufido. La gente solo valora lo que no puede tener. Eres completamente diferente ahora. Se movió tanto que yo tampoco pude descansar. Finalmente me senté y lo llamé con la mano. Recuerda ese regalo de cumpleaños que me diste, el cupón de lo que digas vale. Lo voy a usar, mi orden es que te acuestes, guardes silencio y duermas. Brandon hizo pucheros pero obedeció. Enderezó las sábanas, se acostó y me dio la espalda. Unos minutos después lo sentí darse la vuelta, tirando ligeramente del dobladillo de mi camisón. Honestamente, debí haber estado ciega entonces. ¿Cómo me enamoré de un hombre tan pegajoso? Aún así, me di la vuelta, lo atraje a mis brazos y murmuré, duerme, Brandon, mañana por la mañana te haré bolsillos de cebollino. Murmuró algo en mi hombro. ¿Qué? ¿Nunca has visto a un CEO comer dumplings con vinagre en lugar de beber café? Bromeé. Incluso los reyes tienen que tomar el metro cuando hay tráfico en hora punta. Justo cuando pensaba lo ordinaria que se había vuelto la vida, Ethan Reed me llamó, con la voz casi vibrando de emoción. Emma, Emily y yo estamos oficialmente saliendo. Por un segundo, me pregunté si mi historia rota había causado la maldición que le impedía confesar sus sentimientos. Pero más tarde, cuando conocí a Emily, ella me contó la historia real. Un día, dijo riendo, Ethan y yo caminábamos frente a uno de esos puestos de lanzamiento de aros de carnaval fuera del campus. Señaló un ganso blanco grande y dijo, si logro pasar el aro sobre el cuello de ese ganso, serás mi novia. El ganso, continuó, estaba claramente entrenado. Cada vez que el aro volaba hacia él, esquivaba como un profesional. Ethan gastó $100 y no logró acertar ni uno. Cuando finalmente se rindió, con la cabeza baja, suspiró y murmuró que tal vez nunca tendría éxito confesando. Entonces yo, Emily, sonreí traviesamente. Simplemente crucé la cuerda, recogí uno de los aros del suelo y lo puse sobre el cuello del ganso yo misma. Luego lo miré y dije, listo, vamos. Se rió tan fuerte que casi lloró. Es un caso perdido, terrible en los juegos y demasiado terco para rendirse. Emily era la única entre nosotros que no tenía un guión, pero aún sin él, aún se enamoró de su amigo de la infancia. Una vez me dijo, las palabras pueden expresar el amor más rápido, claro, pero son las acciones de una persona a lo largo del tiempo las que prueban que es real. Luego puso los ojos en blanco. Y honestamente, no sé ni por qué Ethan sigue preocupado de que te enamores de Brandon de nuevo. Vamos, dijo Emily White, poniendo los ojos en blanco. Ningún empleado normal se enamoraría de su jefe. Tendrías que estar fuera de tu mente. ¿Qué? Tú y Brandon tienen esa historia de la escuela a la oficina. Eso es diferente. Me reí. Honestamente, creo que hay un poco de romance trágico en ello, como un amor que desafía al destino mismo. Emily resopló, por favor, no lo hagas sonar tan dramático. En el fanfic tu etiqueta es, pareja poderosa, no, amantes desafortunados. Ustedes dos nunca esperaron el uno por el otro, ambos trabajaron para llegar a la cima. Que se conocieran allí no fue destino, fue el resultado de dos personas corriendo hacia la misma cima. Bien, basta, la interrumpí con un gemido. Si sigues leyendo esto en voz alta, de todos modos me pondré la piel de gallina. Si hay alguien a quien realmente le debo una disculpa, es a la autora de esta maldita novela, señorita autora. Pasaré mi próxima vida pagando mi deuda contigo. Ahora dije, tomando mi bolso, tengo que ir a casa y calmar a mi esposo demasiado dramático. Antes de que empiece otro capítulo adicional titulado, ¿por qué nunca sigues el guión? Y ahora es su turno de contar la historia. Soy Brandon Lewis. Después de empezar la universidad, volví a encontrarme con la chica que había aparecido incontables veces en mis sueños, esa chica de primavera con ojos claros y brillantes. Estaba en la misma carrera que yo. En la biblioteca, me senté deliberadamente cerca, fingiendo estudiar, pero en realidad solo tratando de mirar su cuaderno para copiar el código de su curso electivo. Debió haberse dado cuenta de quién era, el llamado representante de primer año del que todos hablaban, porque de repente inclinó la pantalla de su laptop hacia mí, asegurándose de que pudiera ver claramente. Así fue como ambos terminamos matriculándonos en un electivo al azar, vida marina y conservación oceánica. Una clase que solo elegí porque mi mano se resbaló sobre el mouse.
No había muchos estudiantes en ese curso, lo que me dio la excusa perfecta para sentarme justo a su lado. Cada semana, el profesor, claramente emocionado, decía que era la primera vez que veía a alguien interesarse tanto en biología marina. Durante las clases, a menudo me encontraba mirando las imágenes proyectadas en la pantalla, la elegante danza de las medusas, los arrecifes de coral, el azul infinito. Estaba perdida en mis pensamientos cuando ella se inclinó y preguntó suavemente: ¿has visto alguna vez estas hermosas criaturas en la vida real? Solo en un acuario, dije, sacudiendo la cabeza con una sonrisa melancólica. Entonces vamos, sugirió al instante. Hay un acuario enorme en el centro, podemos recolectar material de referencia para nuestro trabajo de investigación. Quería decir que sí, Dios, quería, pero en cambio respondí, gracias, pero ese día trabajo. Emma Thomas era imposible de planear con ella. Desde el momento en que se matriculó, pasaba todo su tiempo ya sea estudiando en la biblioteca, o trabajando a medio tiempo. Había oído de otros compañeros que venía de una familia con dificultades, y que cada centavo de la matrícula se ganaba con esfuerzo. No fue hasta el segundo semestre del segundo año que finalmente ahorró lo suficiente para comprar un smartphone de segunda mano, que logré agregarla en WeChat. Aún no tenía laptop, siempre usaba las computadoras del laboratorio de medios de la escuela. Cuando le envié la solicitud de amistad, mi mensaje decía: hola. Soy Brandon Lewis, tomamos juntos ese curso electivo de vida marina en primer año. Ella aceptó, y la única respuesta que recibí fue: solicitud de amistad aprobada. Y nada más, ningún mensaje, ningún emoji, ninguna charla. Normalmente, eran las chicas quienes trataban de iniciar conversaciones conmigo. Pero con Emma, fue la primera vez que me encontré dudando, mirando la pantalla sin saber qué decir. Finalmente escribí: hola. Su respuesta llegó minutos después: lo siento, estoy en el trabajo, hablamos luego. Derrotado, golpeé mi teléfono y me dirigí al comedor. Solo para cruzarme con su mirada detrás del mostrador, con un delantal y un cucharón en la mano. Ni siquiera pestañeó, tan segura como siempre. Me sirvió una enorme porción de costillas estofadas. Serán $9, pasa tu tarjeta, dijo, calmada y profesional. Desde ese día, me aseguré de comer en la cafetería durante su turno. Siempre me daba carne extra, y antes de darme cuenta, había ganado casi 10 libras en un mes. Tuve que empezar a correr por las noches para mantenerme en control. Entonces me di cuenta de que esto no podía continuar. Si seguía así, nunca ganaría su corazón. Solo la dejaría alimentarme hasta el olvido. Más tarde, algunos amigos de mi club organizaron una salida al mismo acuario que había querido visitar con ella. Impulsivamente acepté ir. Lo que no esperaba era verla allí, de pie en la entrada, sosteniendo un montón de folletos del acuario en las manos. Cuando Emma Thomas levantó la vista y me vio, mi corazón dio un vuelco. Detrás de ella había un letrero rojo brillante: boletos para parejas con 12% de descuento hoy. Inmediatamente, mi grupo de amigos comenzó a bromear. Una chica que estaba enamorada de mí incluso agarró mi brazo y dijo: vamos, compremos el boleto de pareja juntos. No creo que sea apropiado, dije, con la voz más fría de lo que pretendía. Emma pareció notar la tensión incómoda, sonrió levemente y dijo: hay un descuento para estudiantes. 30% de descuento, añadí rápidamente. Sí, eso es mejor. Todos rieron y fueron a comprar sus boletos, dirigiéndose a la entrada en grupos ruidosos y emocionados. Cuando me di la vuelta, Emma todavía estaba en su lugar, con el sombrero cubriéndole el rostro y sosteniendo ese montón de folletos, observándonos desde atrás. Verla allí sola me dolió en el pecho, como si algo amargo se elevara, presionando fuertemente contra mi corazón. Estaba destinada siempre a estar callada, al margen, viendo pasar la juventud de los demás mientras la suya se desvanecía. Debió haber sentido mi mirada, porque levantó la vista y me saludó con una sonrisa brillante y tranquilizadora, como diciendo: está bien, de verdad. No recuerdo nada de lo que vi dentro de ese acuario ese día, todo lo que podía pensar era en ella. Por alguna razón, nuestro tiempo siempre estaba desincronizado. Siempre nos cruzábamos un segundo demasiado tarde. Para el tercer año, cuando comenzó la temporada de prácticas, el destino finalmente pareció compadecerse de mí. Solicité una práctica de gestión en una subsidiaria de la empresa de mi familia, y por coincidencia, Emma también aplicó allí. Pasó la prueba escrita y las 3 rondas de entrevistas con sobresaliente. Cuando la vi de nuevo, me puse nervioso. Intenté iniciar una conversación, pero mi tono salió demasiado formal, demasiado rígido. Ella solo asintió cortésmente y dijo: señor Lewis, antes de irse.
Emma era el tipo de persona que daba todo en todo lo que hacía. Entre los becarios de ese año, era la más capaz, la más motivada, la más incansable. Naturalmente, fue la primera en recibir una oferta de trabajo a tiempo completo. En cuanto a mí, me gradué y asumí el puesto de director ejecutivo en la sucursal, cuando visité la tercera división de negocios para una inspección. No fue coincidencia, ya sabía que Emma trabajaba allí, pero cuando me vio, simplemente sonrió cortésmente como los demás y dijo: «Buenas tardes, señor Luis». Esa sola frase rompió algo dentro de mí. Tal vez realmente no estábamos destinados a estar juntos. Emma Thomas era una máquina de excelencia, incansable, brillante, imparable. Ascendió rápidamente en el rango, promovida más rápido que nadie. Las dificultades que soportó habrían roto a la mayoría de las personas, pero ella simplemente perseveró y triunfó. Cuando finalmente le pregunté si quería ser mi asistente ejecutiva, revisó la oferta cuidadosamente y aceptó. Después de confirmar el paquete de compensación, esa noche estaba tan emocionado que casi no dormí. Finalmente pensé, el CEO y su secretaria, tal vez finalmente tendría una oportunidad. Pero como quería verla constantemente, comencé a llamarla a mi oficina por las cosas más pequeñas: traerme café, entregar archivos, hacer tareas menores. Un día parecía molesta. «Olvidé que tienes una asistente personal para los recados», dije rápidamente, tratando de aliviar la tensión. «No te enojes. Yo no estoy enojado». Ella respondió con calma: «Pero tengo mucho trabajo. Por favor, no me asignes tareas fuera de mi descripción». Su profesionalismo me dolió más que el enojo. Si no la llamaba, ni siquiera me miraba. Así que pensé, bien, si no puedo llamar su atención de otra manera, la haré trabajar hasta tarde. Al menos así estaríamos más tiempo juntos. Seguramente, con suficiente tiempo, algo cambiaría. Entonces un día, todo cambió, pero no de la manera que esperaba. Me desperté con un recuerdo que no me pertenecía. De repente me di cuenta de que era el protagonista masculino de una novela romántica, y la protagonista femenina no era Emma Thomas, sino una chica universitaria llamada Emily White. Absoluta tontería. A quien amo es asunto mío. Ya había estado con Emma por años, ¿cómo podía una historia dictar lo contrario? Pero cuando intenté recordar la trama, algo hizo clic. La novela decía que Emma también me amaba en secreto, que nuestros sentimientos eran mutuos. Según la historia, si contrataba a Emily y despedía a Emma, Emma finalmente me confesaría. Así que hice exactamente eso, sin vacilar, sin pensarlo dos veces. La despedí, y ese maldito libro casi me arruina. No solo no confesó, sino que casi me lleva a arbitraje laboral. Ni siquiera obtuve una pista de afecto, ni una palabra, ni una mirada. Si hubiera esperado más tiempo, habría tenido que encontrarme con ella nuevamente en la corte, pagando su indemnización mientras el juez miraba. Así que fui a su apartamento. Ni siquiera pestañeó al verme. Calmada como siempre, dijo: «Si Recursos Humanos comete errores en mi papeleo, por favor no los culpes. Tal vez di unas palabras amables por tu ex empleada». Eso fue todo. Sin enojo, sin tristeza, solo dignidad. Entré en pánico, frustrado, furioso. Así que me confesé, y ella solo me miró, con expresión impenetrable, antes de decir: «No hago romances de oficina». Pasó mucho tiempo demostrando, de todas las maneras posibles, que realmente lo decía en serio, no creía en los romances de oficina. Al principio pensé que mi confesión había fallado, pero entonces, de repente, todo cambió. Emma Thomas aceptó estar conmigo. Por un instante. Escenas de la novela pasaron por mi mente. Pensé que podría ser encantador por una vez, el clásico momento de empujar contra la pared y besar, excepto que calculé mal el ángulo. Perdí el equilibrio y terminé golpeando mi propio hombro contra la pared. Honestamente, podría haberme enterrado allí mismo. Adiós a la confianza romántica. No quería nada más que recuperar mi dignidad y salir corriendo, pero entonces Emma se inclinó, tranquila y elegante como siempre, y me besó primero. No fue apasionado ni cinematográfico, solo tranquilo, suave y real. Se puso de puntillas y cerró la pequeña distancia entre nosotros, y así sucedió nuestro primer beso, incluso con Emily White parada a un lado, como un tercer rueda gigante y luminosa. Emma nunca entendió realmente mi idea de romance. Otras chicas se derretían con gestos simples: una rosa, un paseo nocturno, un mensaje que decía: «te extraño». Pero Emma simplemente arqueaba una ceja como si hubiera perdido la cabeza. Aún así, noté algo. Siempre que estaba molesta,
por sutil que fuera, se inclinaba hacia mí, y si tenía suerte, recibía un beso suave y fugaz, como un secreto que solo compartía en momentos de tranquilidad. Se suponía que debía ser el CEO frío y dominante, pero, sinceramente, si eso significaba estar cerca de ella, toda esa imagen podía arder por lo que me importaba. Más tarde, cuando Emma comenzó su propia empresa, se volvió aún más ocupada. Pasaban días sin vernos, así que para robar un poco más de tiempo juntos, comencé a ajustar mi propio horario, asistiendo a eventos donde ella estaría, uniéndome a conferencias en las que hablaba. Su empresa creció rápidamente. Duplicó su negocio en un año, en parte porque arrastré a todo mi equipo a donde quiera que ella fuera. Después de que mi madre se enteró de que estábamos juntos, comenzó a llevar un diario de relaciones. Cada noche llamaba y exigía actualizaciones. ¿Qué hicieron hoy?, preguntaba ansiosa. ¿Tuvieron otra reunión? Yo respondía, siempre estamos en reuniones, pero, sinceramente, ¿quién le dice a su madre que su novia, brillante como es, a veces puede ser adorablemente despistada? Una vez le dije a Emma, últimamente estoy muy cansado, esperando que captara la indirecta y pasáramos una noche tranquila juntos. En cambio, ella simplemente me hizo sentar, apoyó mi cabeza en su regazo y me besó la frente. ¿Mejor?, preguntó, y así, de repente, todo estaba bien. Algún tiempo después, propuse matrimonio, no en un restaurante elegante ni bajo fuegos artificiales, sino en un acuario, el mismo del que habíamos hablado todos esos años atrás. No lloró, no gritó ni jadeó, simplemente extendió la mano para que pudiera deslizar el anillo en su dedo, luego sonrió levemente y dijo, cuando era estudiante, nunca tuve tiempo ni dinero para visitar un acuario. Después de empezar a trabajar, tenía dinero, pero no tiempo. Así que esto es mi primera vez. Reí suavemente. ¿Y cómo se siente recibir una propuesta en tu primera visita a un acuario? Me miró con los ojos suaves y dijo, pensé que nunca volvería a venir aquí. Algunos deseos de tu juventud, una vez perdidos, simplemente permanecen perdidos para siempre. Después de una larga pausa agregó, cuando era más joven, ir al acuario contigo era mi sueño, pero casarme contigo, ese es mi sueño ahora. No sabía qué decir, así que la besé profundamente, suavemente, reverentemente, y susurré. Soy más codicioso que tú, Emma. No solo quiero visitar acuarios contigo, ni solo casarme contigo. Te quiero para todos los mañanas. Quiero que tus ojos siempre encuentren los míos, tal como el día que nos conocimos.